Es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 de Noche. Nos acompaña esta noche Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. ¿Cómo le va, Natalie? Muy bien, buenas noches. Y América Castillo, coordinadora vocacional pública del Centro de Estudios Idea País América. Gracias por estar acá junto a nosotros para hablar de lo que conversábamos recién también con la diputada Joana Pérez, de lo que pasó. ¿Cuál es tu explicación de lo que ocurrió con la multa al voto, a la gente que no vaya a votar y que en la práctica está transformando el voto obligatorio en voto voluntario? Bueno, hay harto que decir al respecto, ¿cierto? Yo creo que de partida que a 2 meses y medio de la elección no tengamos claro cuáles son las reglas del juego es tremendamente preocupante. Y por otra parte, yo coincido mucho en que aquí hay un cálculo electoral que quizás es la parte más grave de la discusión, y esto tiene que ver con cómo se dan los números. Un informe de la UDD hace un par de semanas mostraba que la candidata del oficialismo, Janet Jara, se veía favorecida, ¿cierto?, con este voto voluntario, y en ese sentido no me extrañaría que el gobierno del cual la candidata es continuidad directa esté buscando generar un escenario favorable, ¿cierto?, para su propia candidata. Y por otra parte, creo que igual el gobierno se le complica la cancha, porque hoy en la Comisión de Constitución se aprobó una indicación que decía que finalmente, si esta multa no está regulada, se va a fijar entre 0,5 y 5 UTM en el proyecto de reforma al sistema político que venía desde el Senado. Y me parece que en paralelo a esto también hay que mirar un poco lo que dice la izquierda, que durante décadas fue defensora del voto obligatorio como un instrumento, una herramienta democrática posterior a la dictadura, y yo creo que hoy día cabe preguntarse finalmente qué cambió. ¿Cambió un principio o finalmente cambió el padrón electoral? Natalie, tu análisis. Hay que precisar algunas cosas con respecto a la intervención. O sea, estamos en presencia de una discusión que tenía dos dimensiones. Una, que lo que se tenía que, el acuerdo era de fijar el monto de la multa, mientras que en paralelo el Senado tenía que con calma ir a discutir los elementos que iba a tener la discusión electoral de quién más, y eso no fue aceptado ese acuerdo no fue respetado por el presidente de la Cámara, ¿ya? Entonces, en lo concreto hay que ser claras en que lo que está en la Constitución hoy es el voto obligatorio, y en eso todo el oficialismo se ha ordenado y ha sido enfático en eso. Lo que hoy pasó fue un rechazo al monto de la multa presentado por la oposición, el cual a ojos del oficialismo era excesivo porque iba entre los 34.000 pesos a los 206.000 pesos, considerándolo excesivo y discriminatorio, ¿ya? Entonces, con esa claridad, lo que pasa después es bastante indignante. O sea, vemos a la oposición en el Senado primero amenazando con que no se va a aprobar cuando pase el Senado el FES, por ejemplo, o al irse del hemiciclo y dejar sin quórum y por ende sin financiamiento el día de hoy a lo que es, por ejemplo, una medida tan sentida por la población como el subsidio eléctrico. Además, el apoyo, los recursos para la gente electrodependiente o para las APR. Entonces, de verdad, ¿vamos a legislar en torno al chantaje? Yo creo que eso es bastante preocupante, porque ¿qué nos dicen las encuestas? La gente quiere que los políticos se pongan de acuerdo y legislen, y esa legislación sea en pro de Chile, no con lo que gano o pierdo una vez que en el fondo yo voto por una u otra cosa. ¿Estas represalias que está tomando la oposición son sostenibles en el tiempo, América, no? La verdad es que, mencionando un poco lo que dice Natalie, bueno, ahora que menciona lo del FES, el FES es un proyecto bastante malo que ya conversamos un par de semanas, que le permite a los estudiantes pagar incluso 3 veces más de lo que podría costar su carrera. Entonces, por ahí me parece que utilizar ese instrumento cuando ya hemos discutido su base es bastante preocupante. Y por otra parte, pretender que este es un voto que sigue siendo obligatorio cuando en realidad no hay ninguna sanción, es un voto, hay que ser claro, es un voto voluntario disfrazado de voto obligatorio. Y respecto a las represalias, que era lo que me preguntabas, bueno, hace nada 5 expertos constitucionales mencionaban esto. Yo creo que más que sostenible en el tiempo, marcan un precedente importante y que tiene que ver con que hay una posible vulneración a lo que dice la Constitución en su artículo 15, y en ese sentido creo que vamos a estar todos expectantes respecto a las medidas que se toman desde la oposición. Cálculo político, calculadora, fueron algunas de las palabras que emitió la diputada Joana Pérez al decir que al gobierno no le conviene que vote mucha gente. O sea, yo vuelvo a insistir, lo que hoy se rechazó fue el monto de la multa, ¿ya? Lo otro son especulaciones, y en el fondo vemos a la oposición, parece que la oposición es la que está jugando al cálculo, porque en el fondo lo que hacen hoy día es bloquear una serie de medidas que afectan directamente a la población. O sea, me parece grave que para mañana, por ejemplo, el subsidio eléctrico no tenga financiamiento porque lo dejaron sin quórum
y están afectando una propuesta que en el fondo es una medida concreta que la ciudadanía exige. Entonces, en el fondo, ¿quién está con la calculadora? Acá. Yo veo que la oposición, porque vamos a bloquear aquello que no nos conviene, o sea, van a legislar para Chile o van a legislar por lo que a ellos les conviene cuando votan o no votan lo que votan. Bueno, vamos a ver cómo se arregla este entuerto en el Senado. También están pidiendo que el gobierno intervenga más en este sentido. Vamos a la campaña, el momento de la campaña, América, con una semana donde, por ejemplo, Evelyn Matei abrazó al piñerismo, así se ha denominado, ¿no? con ese acto el día lunes, donde siguen las críticas a José Antonio Kast por el Chao Préstamo. Incluso se han unido Janet Jara con Matei. Y una Janet Jara que está de gira por el país, tratando además de dejar atrás lo de Carmona. No está escuchando también esto que le están pidiendo que vaya a los debates. ¿Cómo ves el momento de la campaña? Han pasado hartas cosas esta última semana referente a las campañas. Evelyn Matei yo creo que ha sido bastante fuerte en su mensaje, que apunta más al centro y a una mayoría convocante más allá de su nicho. Esto lo vemos en la incorporación de demócratas, por ejemplo. Y más allá de este abrazo al piñerismo, yo creo que aquí lo que se busca es no caer en un mensaje país que apunta a la ingobernabilidad, que no se puede llegar a acuerdo. Y yo creo que en realidad lo que se rescata es una experiencia de gobierno que involucra equipo que estuvo en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que fue parte de la concertación, que está en Amarillo Demócrata y que se suma a todo un cuadro técnico de Chile Vamos. Y en ese sentido creo que lo que demuestran es que hay una gestión, que es posible que hay experiencia en gestión de Estado. En el caso de Janet Jara, yo creo que todos hemos visto con bastante expectativa, a propósito de que se bajó de estos debates, todo lo que está pasando con su gira por el país, pero la verdad es que este sentido de querer estar con el pueblo, a mí me parece que cuando hay un diagnóstico bien claro de cuáles son las problemáticas que le aquejan a la gente, quizá una gira no es tan necesario para identificarlo. Sí para otras cosas, pero no para identificarlo. Por ejemplo, en materia de desempleo, donde es un problema que le aqueja a la familia, que le aqueja sobre todo a las mujeres, donde ella jugó un rol medular en la mala acción que ha tenido el gobierno, fue ministra del Trabajo por 3 años y un mes. Y en ese sentido me parece que es un poco jugar con la gente, decir que la gira es para estar con la gente y que ahora sí van a cambiar las cosas. Y en el caso de José Antonio Kast, yo creo que aquí sí se cayó en un error político, lamentablemente, al hablar de las pensiones, un acuerdo que fue súper bien recibido y fue transversalmente recibido por todos los sectores y que se trabajó para eso finalmente, sobre todo porque hay una falta de sustento técnico. No es posible que se plantee esta medida sin que se diga cómo se va a financiar, ¿cierto? Y yo creo que esto va a seguir saliendo en los debates de aquí al futuro. Natalie, ¿debería seguir en gira o volver a los debates la candidata? O sea, la gira tiene un fin y la gira se termina antes de que empiece la carrera oficial, que es el 17 de septiembre. O sea, lo que hemos visto la candidata desplegada por todo Chile, escuchando a la ciudadanía, y en el fondo ella no está haciendo ningún diagnóstico. En cada encuentro lo que se ha hecho es escuchar a la población, y eso ha sido traducido en propuestas concretas que la hemos visto. La semana pasada anunció 2 medidas, una para el mundo campesino y agrario, ¿no? También para el mundo del trabajo, y esta semana anunció medidas concretas en salud. Entonces, en el fondo no está recogiendo ningún diagnóstico, sino que traduciendo en medidas concretas que le ha planteado la población. Ahora, respecto a Matei, el abrazo al piñerismo, yo creo que cristaliza lo que hemos venido diciendo a lo largo de todo este 2025 de Matei candidata, ¿no? Y es esta ausencia de brújula, de proyecto, y que ha ido oscilando como candidata, ¿no? Y, por supuesto, para retener las constantes fugas que han habido desde su sector hacia el comando de Kast. O sea, hay una serie de subsecretarios, Cruzat, por ejemplo, Álvarez, que se han ido a formar parte del comando, y justamente eso cristaliza una profunda grieta que vemos hoy en la derecha, y se ve, o sea, hay 3 candidaturas hoy día corriendo. Y finalmente el tema de Kast lo discutimos la semana pasada con claridad. O sea, acá él dice que va a fortalecer las pensiones, pero ¿cómo las va a fortalecer? Eliminando este mal llamado por el préstamo al Estado. Eso significaría disminuir en concreto 80.000 pesos en promedio las pensiones de chilenos y chilenas jubilados al día de hoy. Entonces, eso no me parece producente, y además dice que la fórmula va a ser una sorpresa. La ciudadanía no está para improvisar de esa manera. Ahora, esta fuga que se ha registrado, que también hacía notar Natalie, de antiguos funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera hacia la candidatura de Kast, me imagino que también es un tema de preocupación ahí en el comando de Matei. Yo creo que es legítimo tener ciertas diferencias políticas e ir cambiando y oscilando entre el sector. No así como vemos otros personajes saliendo de la derecha o alojarse al alero de la izquierda o viceversa. Sin embargo,
Me parece que lo que hoy día se ve no es necesariamente un susto por estos descuelgues que son bastante naturales en las campañas, lo hemos visto en elecciones anteriores. Tiene que ver un poco con ser capaz de escuchar a la ciudadanía, darse cuenta que en realidad lo que el país necesita es ser capaz de llegar a acuerdos, de articular al sector, y en ese sentido Evelyn Matei finalmente lo que hace es poder, con su equipo técnico y con esta apertura, es convocar a una mayoría importante. Bien. América, Natalie, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los días miércoles aquí en Tele 13 Noche. Que estén muy bien, buenas noches. Buenas noches.